Bien, arrancamos entonces, vamos a arrancar hoy un capítulo bastante importante en lo que es electromagnetismo y compatibilidad electromagnética. Es shielding, ¿sí? El blindaje. Una de las primeras cosas en las que uno piensa en general cuando habla de compatibilidad electromagnética es, hay un problema, hay que blindarlo. ¿Cómo hacemos para que esto no emita o no sea susceptible? Bueno, lo blindamos. La realidad es que es un concepto muy, muy importante dentro de esta disciplina, ¿sí? El blindaje de los dispositivos electrónicos, de los componentes electrónicos, o los sistemas incluso. O facilidades también, vamos a ver, facilidades de ensayo, ¿no? Así que veamos un poquito de este concepto. Acá tenemos en esta representación un sistema que está ahí adentro, que irradia, sí, es verdad, y emite, tiene emisiones indeseadas, por ejemplo, uno podría decir, pero que está muy, muy bien blindado, perfectamente blindado. Y afuera tenemos una antena, ¿sí? Esta antena que está acá, ¿sí? Hablemos primero de este ejemplo. Tenemos esta antena afuera, que es una antena receptora, que nosotros no queremos interferir. Entonces, hemos blindado perfectamente este aparato y logramos contener las emisiones radiadas, no hay ningún problema, ¿sí? Esta antena no se ve perjudicada. Lo mismo en este caso, ¿sí? Tenemos un componente, o lo que sea, un dispositivo, adentro de un blindaje perfecto, tenemos una antena transmisora, ¿sí? Que es el agresor y uno podría tener problemas de interferencia, no los tiene porque este dispositivo está completamente blindado, perfectamente blindado. ¿Cuál les parece que es el problema de este caso, de estas propuestas? ¿Qué les parece? ¿Puede funcionar esto así? Profe, ¿puedes repetir? Disculpa que no llegué a escuchar. Si les parece que esto puede funcionar así, este esquema. ¿Les parece que esto podría funcionar? ¿Puede ser útil? ¿Qué problema tiene esto? O sea, si el dispositivo tiene que recibir una señal de la antena, no puede. Desde ya. ¿Y si lo tiene que hacer a través de un cable, puede? ¿O si yo tengo que interactuar con el dispositivo? Tampoco. Tampoco. ¿Sí? No puedo interactuar con el dispositivo de ninguna manera por la manera en que está blindada. ¿Sí? No hay forma. No hay forma de interactuar. Esto es un caso no realista. Si yo meto todo el dispositivo dentro de una verdadera jaula de Faraday y lo encierro adentro de una caja metálica soldada en todos sus extremos. ¿Sí? No sirve para nada, quedó ahí adentro. ¿Está bien? No se puede comunicar, ni siquiera puede comunicarse hacia el exterior irradiando ni de ninguna manera. Entonces siempre va a haber penetraciones en el blindaje de una u otra manera y vamos a tener que estudiar qué pasa con eso, porque ahí es donde se nos van a dar los principales problemas, en las penetraciones de blindaje, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que interactuar, en donde llegan cables, donde hay un teclado, donde hay una pantalla o donde hay lo que sea, ¿sí? Cualquier cosa, o una antena o lo que sea. Cualquier cosa que quiera interfacear con el exterior va a necesitar, de alguna manera, salir de ese blindaje perfecto. Bueno, para que vean de qué hablamos también cuando hablamos de blindaje, en otra escala, por ahí, es justamente esto. Esta es una cámara anecoica, ¿sí? Una cámara semianecoica, en realidad, que es donde se hacen las mediciones de compatibilidad, que ya vimos algo y vamos a ver en detalle después sobre estos setups. Lo vamos a ver en detalle en una clase siguiente.
Esto es un blindaje casi perfecto, digamos, un muy, muy buen blindaje. Perfecto, no existe tal cosa, ¿no? Siempre tenemos que hablar de números en ingeniería. Estamos hablando de más de 100 dB. Y nada, fíjense las particularidades de estos blindajes. Qué importante que es, bueno, todas estas puertas tienen unos gaskets especiales para lograr una buena conexión y que no quede ninguna ranura. Bueno, vamos a ir hablando un poco de esto hoy y en otra clase también. Y todo lo que tiene, lo que se mete hacia adentro tiene algún tipo de filtro, ¿sí? Y continúa el blindaje y no lo degrada, ¿sí? Se intenta hacer eso de una u otra forma y vamos a ver las técnicas a continuación. Fíjense acá, en particular, está midiendo en esta cámara del INDI el técnico con una punta especial para medir el campo eléctrico, busca una fuga, ¿sí? De campo a lo largo de la compuerta, de toda esta puerta grande. Busca una fuga, ¿sí? El tipo necesita verificar que no se escape RF, de forma localizada, localmente, porque es en estas ranuras, ¿sí? Como decíamos hoy, donde vamos a ver los mayores problemas de leakage o de penetración del blindaje, de falla en el blindaje, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, por supuesto, entre los paneles, en las conexiones entre los paneles. Y esas conexiones se hacen también con un tipo de gasket o alguna cosa así que rellene el espacio y que me impida que queden ranuras. Después vamos a hablar del concepto de ranura y de qué quiere decir más en detalle. Bueno, fíjense este caso un poco más real. Tenemos un cable que yo necesito para interfacear este dispositivo o la electrónica interna que tengo dentro de una caja metálica, a esto le llamamos shield, ¿sí? Y como necesito interfacearlo, tengo un cable que se mete hacia adentro, sin respetar ningún tipo de blindaje ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Hago un agujero en el blindaje y lo meto para adentro. Perfecto. Entonces, cuando tenga acá yo un campo eléctrico incidente hacia ese cable, ese campo electromagnético va a generar una corriente que se desarrolla sobre el cable, ¿sí? Y de igual forma, de forma análoga a como una corriente genera un campo electromagnético, ¿sí? Que es la teoría básica de antena, la antena también recibe. Y eso quiere decir que un campo electromagnético incidente, ¿sí? Genera una corriente en el conductor. Eso quiere decir que esta corriente de ruido, esta corriente de interferencia, se va a meter sin ningún problema hacia adentro de la caja. Y entonces todo el blindaje que yo generé pasa a ser, pasa a no tener sentido o pasa a verse completamente degradado y perjudicado. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto? Y qué importante que es, a pesar de que la caja está completamente blindada, salvo por un pequeño punto en el que se mete un solo hilo. Esto lo vi apenas entré a trabajar, por ejemplo, yo en INVAP, vimos una caja que tenía un comportamiento y un comportamiento errático cuando se le aplicaban ciertas señales, ¿sí? Entonces uno dice, pero la caja está completamente blindada. Y de hecho tenía hasta cables blindados y todo, pero claro, adentro, uno de los cables, uno de los cablecitos, era al revés, eran emisiones que tenía, ¿no? Pero el concepto es el mismo, como dijimos. Uno puede generar internamente una corriente de emisiones y salen afuera, ¿sí? Y yo las mido con una antena hacia afuera, ¿no? Es el mismo concepto, es lo mismo cuando hablamos de susceptibilidad que cuando hablamos de emisiones, o sea, el concepto es recíproco de alguna manera, ¿no? Entonces,
Claro, la caja estaba todo blindada, el conector estaba todo perfecto, había un conector, bueno, se metía. Pero este cable, había un cablecito que sensaba una temperatura que se metía hacia adentro del módulo, adentro del submódulo, y se metía hasta adentro de donde estaban los amplificadores de potencia. Solo para sensar una pequeña temperatura con una termocupla. Ese cablecito logramos rastrear que era el culpable de todas estas emisiones. Si uno pusiera un filtro en este cablecito, el problema ese se elimina. Existen los filtros feed-through, ¿sí? Feed-through, capacitores feed-through, que son justamente capacitores entre el conductor, el cable, digamos, y tierra de forma paralela y distribuida, de manera que trabajan muy bien en altas frecuencias, ¿sí? Y se usa justamente para esto, para poner una interfaz. Entonces, fíjense qué importante y qué real el problema que está representado en este esquema. Cuando rompemos la integridad del blindaje. ¿Sí? ¿Dudas? Me avisan, me interrumpan cuando quieran. En esta filmina vemos primero el concepto de blindaje que nosotros quisiéramos siempre. Esto es lo más importante, me parece. Que el concepto de blindaje quiere decir que no haya interrupción del blindaje. No haya interrupción hacia las corrientes, ¿sí? Que van a circular por el exterior del blindaje. Nosotros sabemos que cuando tenemos un conductor, ¿sí? Un conductor perfecto o casi perfecto, como este blindaje, si nosotros le incidimos con una onda electromagnética, acá, bueno, se van a desarrollar corrientes. Pero si yo logro que esas corrientes solo circulen por el exterior de la caja, ¿sí? Y por el exterior del coaxial, o del cable que sea, por el exterior de la malla, entonces no voy a tener ningún problema. ¿Sí? Ahora, eso es difícil de lograr en la realidad. Muchas veces las mallas terminan su acometida en el conector con lo que se conoce como pigtail, ¿sí? Un pequeño cablecito que termina ahí conectando entre la malla y la carcasa del conector en definitiva la estructura del shield, del blindaje. Ese pequeño cablecito, en baja frecuencia, puede tener bastante buena conductividad. Disculpe, un segundito. Perdón. Bien, les decía, eso en continua puede ser que tenga una pequeña resistencia, ¿sí? Un valor muy bajo, tiene muy buena conductividad. Pero ¿qué vemos que pasa en altas frecuencias? Un cablecito se comporta como un inductor, ¿sí? O sea, tiene una inductancia apreciable, ¿sí? Entonces, esa inductancia apreciable a frecuencias más altas termina siendo una conexión muy baja, o sea, una conexión muy mala, una impedancia bastante alta, y eso degrada completamente el shield justamente al no permitir estas libres circulación de corrientes y a la vez al permitir un orificio, ¿sí? una ranura en definitiva en esta interfaz y que se pueda meter campo eléctrico. ¿Sí? Es decir, esta antena además empieza a actuar como, este cablecito empieza a actuar también como antena. Fíjense, por ejemplo, una peor situación incluso. Esto es malo, pero no tan malo, como se dice habitualmente. Pero fíjense, en este caso, donde nosotros hacemos lo mismo, pero el pigtail, la terminación la tenemos del lado de adentro de la caja. Bueno, cualquier pequeña vueltita que tenga esto, simplemente para posibilidad de armar este cable acá adentro, ¿sí? Si yo lo estoy soldando dentro de la caja, es una antena que está directamente adentro de la caja. Entonces, cualquier ruido que haya generándose acá, va a salir por el cable
sin ningún problema. Y lo voy a medir y no voy a poder pasar el ensayo de emisiones radiadas, por ejemplo. Y a la vez, cualquier interferencia que venga desde afuera, ¿sí? Radiada, una antena transmisora cerca o lo que sea, se va a meter y se va a acoplar al circuito que yo tenga adentro. Porque esto pasa a ser una antena lazo, una antena loop, bastante eficiente. ¿Sí? Recordemos que la antena es una antena de tipo lazo, por ejemplo. ¿Sí? Así que fíjense el problema que tenemos incluso para terminar el blindaje, la malla y conectar una malla con un equipo. Lo ideal es esto, mantener la integridad del blindaje con el concepto 360 grados. ¿Sí? 360 grados de terminación de blindaje perfectamente solidaria con la estructura. O peor aún, conectar la malla, ¿sí? Directamente, no al lado de adentro del shield de la caja, sino a masa, a lo que podemos llamar la referencia del circuito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa referencia de tierra es ruidosa, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, del potencial externo. Entonces eso crea una tensión B sub n, una tensión de ruido, B noise, ¿sí? Crea una corriente en el shield que directamente la estoy conectando al shield. Ojo con esto. Esto quiere decir que una malla, un cable mallado con la malla mal terminada, mal conectada, puede dar lugar a emisiones mayores a que si el cable no tuviera una malla. No estuviera blindado, no estuviera mallado. ¿Sí? Es bastante antiintuitivo al principio, pero si entendemos lo que está pasando y lo que estamos haciendo, realmente lo estamos conectando a un potencial ruidoso, si lo conectamos a la masa del circuito. ¿Está bien? Así que, nada, es un problema. Esto no quiere decir que no pueda estar adentro conectado la masa del circuito con el shield del lado de adentro, pero recuerden que en RF no es lo mismo conectar esto así con un cable hacia esto, que conectar esto del lado de afuera hacia el shield del lado de afuera, por ejemplo así, o así, que están conectados, en definitiva, y adentro tener conectado la referencia de tierra al shield, por el lado de adentro. No es lo mismo en alta frecuencia hacer eso, una cosa que la otra. ¿Sí? Y ahí es donde nuestra intuición se empieza a perder si no tenemos bien claros los conceptos fundamentales del electromagnetismo que estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, me avisan. Bueno, entonces, hablemos ahora de penetraciones de blindaje. ¿Qué son? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué son importantes las ranuras? Bueno, esto es una ranura, ¿sí? Básicamente un slot, ¿sí? Lo que se conoce como slot en inglés. Es decir, tengo una pantalla metálica, ¿sí? Metallic screen acá, y he practicado una pequeña ranura, ¿sí? De un pequeño grosor W y una longitud L. Por más pequeño que sea el espesor W. Si yo pienso que yo alimento esta estructura de esta manera, con una fuente acá, y la alimento de esta forma, y lo comparo con lo que yo obtendría si alimento el complemento de esta estructura, es decir, espacio abierto acá y dos chapas metálicas, ¿sí? Esto es una antena dipolo, digamos, medio plana, con los dipolos, dos chapitas conductoras, pero es una antena dipolo. Y lo que me dice el principio de Babinet, ¿sí? con la extensión al electromagnetismo de Bucher, es
es justamente eso, que van a irradiar con la misma eficiencia, de forma completamente análoga, ¿sí? Ambas antenas, simplemente intercambiando algunas características del campo eléctrico o del campo magnético, pero van a irradiar tan eficientemente una como la otra. ¿Sí? Así que irradia con tanta eficiencia una ranura como un dipolo. Es decir, que si tengo una ranura de media onda, una ranura de media longitud de onda, va a irradiar con tanta eficiencia como si tuviera un dipolo de media longitud de onda, que sabemos es un radiador extremadamente eficiente. Así que ojo con esto, y por más chico que sea W, tal vez no lo vemos, ni siquiera. Por eso es que en estas imágenes, ¿sí? Este señor está buscando el campo que sale en estas pequeñas ranuras, que puede llegar a ver o no. Y por eso es que se le pone a esta puerta, a esta compuerta, ¿sí? Y lo mismo a esta puerta, se le ponen gaskets que se aseguran de garantizar una unión cada cierta distancia, sí o sí una unión metálica cada cierta distancia. Después vamos a ver cómo es el gasket, cómo están hechos. Pero por eso es que nuestros peores enemigos muchas veces son las ranuras. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno. Bien. Déjenme ver. Bueno, vamos a seguir. Va a ser un poco largo este primer módulo, porque arrancamos con unos ejercicios antes, pero prefiero darle continuidad. Bueno, me avisan si vienen muy cansados. O si no me siguen alguna cosa, por favor, me interrumpen. Para hablar de blindaje necesitamos cuantificarlo. Y para eso vamos a utilizar la noción o la definición de efectividad de blindaje. Shielding Effectiveness. Va a ser nuestra forma de medir, de medir blindaje, de medir efectividad de blindaje. Y lo vamos a definir de esta manera, como la transferencia entre el campo eléctrico transferido con respecto al campo eléctrico incidente. En realidad al revés. Es el incidente sobre el transferido, y esto es un tema simplemente de notación de signo, porque estamos hablando de una efectividad de blindaje. Entonces, tiene que ser positivo si hay una efectividad de blindaje. Es decir, si el blindaje es, 100 dB, quiere decir que esta onda se atenuó 100 dB. ¿Sí? Entonces, lo tengo que, y sería, si lo pongo al revés, me daría menos 100. Sí, es verdad, porque se atenuó. Pero yo quiero definirlo como efectividad de blindaje 100 dB. Bueno, entonces lo expreso simplemente al revés, como el campo incidente sobre el campo transferido. Es un tema de signos, nada más. ¿Y por qué campo eléctrico y no campo magnético? Bueno, simplemente es una convención, pero tengamos en cuenta que es lo mismo, da lo mismo, por supuesto, porque ustedes saben que en campo lejano, ¿sí? Asumiendo onda plana, la relación entre el campo eléctrico y el campo magnético es constante, igual a la impedancia intrínseca del medio, ¿sí? A eta 0, por ejemplo, en el caso del vacío. ¿Está bien? 120 pi, 377 ohms. ¿Se acuerdan eso? Entonces, bueno, si divido este campo por la impedancia y este campo por la impedancia, obtengo la misma relación y la definición es la misma. Esto cambia cuando vamos a campo cercano y estas definiciones no se mantienen. Y ahí el shielding effectiveness no es lo mismo para el campo eléctrico que para el campo magnético. ¿Sí? Bueno. Este es entonces el planteo de cómo vamos a definir el blindaje, el shielding. De un lado, así desde la izquierda tenemos la onda incidente. Y de la derecha tenemos el lado, por ejemplo, que yo quiero blindar, el lado interno de la caja. Ahora, en el medio está la pared metálica, ¿sí? El blindaje metálico, la malla metálica. Entonces, en el medio
hay una onda que se propaga dentro del metal, ¿sí? Porque justamente es un metal que no es conductor perfecto, ¿está bien? Y entonces, y tiene una dimensión finita, una dimensión t, ¿sí? Definimos así el sistema de coordenadas, x, y la dirección de propagación en z. Entonces, E sub 1, ¿sí? Es el campo eléctrico total que se propaga dentro de la pared metálica hacia la derecha, y campo E sub 2 es el campo que se propaga hacia la izquierda. Y también tenemos un campo reflejado, recuerden, de electromagnetismo cuando tenemos una incidencia hacia una pared metálica. Por supuesto, lo que tenemos es una reflexión, pero parte del campo se propaga, ¿sí? Y termina en lo mismo, después tenemos un campo transferido. No tenemos un E transferido en dirección de menos z, porque vamos a asumir para esta definición que, claro, no hay nada después del otro lado, ¿no? Estamos viendo la efectividad de blindaje de una pared, ¿sí? Las características del material de los dos lados es el vacío. Mu sub 0, epsilon 0. Las características del material metálico con el que vamos a hacer el blindaje tiene un sigma determinado, finito, un mu y un epsilon. ¿Está bien? En general, digamos, puede ser un epsilon, no, cualquier epsilon, cualquier mu, ¿sí? Puede ser ferromagnético o no, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a estudiar esto? Bueno, vamos a estudiarlo como una composición de 3 efectos distintos, ¿sí? Y vamos a ver que la efectividad de blindaje, el shielding effectiveness, en dB, ¿no? Es la suma, en dB también, de 3 componentes. Por reflexión, el blindaje por reflexión, por absorción dentro de la pared, y por múltiples reflexiones, que en realidad degrada el blindaje total. Y que no siempre lo vamos a considerar, vamos a ver ahí de qué se trata. Entonces, el primero, claro, es el de reflexión, es lo que vemos acá. Parte de la onda incidente se va a reflejar. Y eso es lo que tenemos como la primera componente. Pero como parte se transmite, ¿sí? Como parte se transmite, en esta transmisión, o durante esta transmisión, o durante la propagación dentro del conductor metálico, si es un buen conductor, podemos asumir que la atenuación que tiene es aproximadamente, o es igual a 1 sobre delta, donde delta es la profundidad de penetración, ¿sí? Recuerden que lo habíamos definido anteriormente, 1 sobre raíz de pi por f por mu por sigma. Y entonces la atenuación es esto, ¿no? Es E a la menos alfa z, a medida que se propaga. ¿Está bien? Entonces, y bueno, y después ya está, la onda sigue su viaje, se transmite finalmente. Hay múltiples reflexiones debido a las múltiples interfaces que va sufriendo la onda a medida que se propaga hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Está bien? Eso lo deben haber visto en electromagnetismo, incidencia oblicua, incidencia normal, etcétera, y todas estas cuestiones, cómo queda. Lo mismo si estudian coeficiente de reflexión, este tipo de análisis de múltiples reflexiones, también lo habrán visto. Eso genera que haya mayor transmitida que la que originalmente calculé, y por eso es que las múltiples reflexiones, ¿sí?, degradan de alguna manera el blindaje total, ¿sí? Pues fíjense, si no tendría solo esto, y estoy teniendo otros más transmitidos. Bien. Vamos a estudiar este problema de 2 maneras distintas. Con una solución exacta, y también lo vamos a estudiar con una solución aproximada, que tal vez es más intuitiva. Me interesa que se entiendan las dos.
Este es el problema según lo planteamos recién. Ahora, podemos plantear todas las ecuaciones, porque realmente tenemos todas las ecuaciones, ¿sí? El campo incidente, está bien, lo puedo expresar como el módulo del campo incidente, digamos, perdón, como el campo incidente E a la menos J beta 0 Z, en la dirección X, ¿sí? En el versor a sub X. ¿Está bien? Y así con todos los otros campos. Todo expresado en función del campo eléctrico, pues ya vimos que vamos a definirlo en función del campo eléctrico. Entonces, cuando tengo H sub I, es simplemente E sub I dividido eta 0. ¿Sí? También este E sub I, este valor E sub I sobre eta 0, E a la menos J beta 0. Bueno, así puedo ir haciendo, por supuesto esto está en versor I, ¿sí? Fíjense el versor I, H sub I. Bueno, así puedo hacer para definir todos los campos eléctricos y magnéticos. Fíjense también estos que están acá, etcétera. Y finalmente el transmitido, ¿sí? E transmitido y H transmitido. Ahora, por supuesto, me van a faltar cosas para resolver esto. ¿Qué les parece que falta para resolver este sistema de ecuaciones con tantas incógnitas? ¿No se acuerdan de cómo se resuelve este tipo de problemas? A ver. Las ecuaciones de Maxwell. Nos falta algo más sencillito. Condiciones de borde. Condiciones de borde. Es verdad. Que en realidad, sí, sí, son las ecuaciones de Maxwell las que imponen esas condiciones de borde, desde ya. Pero sí, en definitiva, y más bajado a tierra, las condiciones de borde. Que justamente me establecen esas relaciones, bueno, desde ya puedo definir todas estas constantes, ¿sí? Bueno, constantes o parámetros, beta 0, ¿sí? Que como es en... Fíjense que lo que es sub 0 es tanto en este medio como en este, de la derecha, en el de izquierda y el de la derecha. Eta 0, ¿sí? La impedancia intrínseca del vacío, dijimos raíz de mu sub 0 sobre epsilon 0, 120 pi, pero acá expresado en función de las constantes. En cambio, dentro del material es un poquito más complejo, se torna la definición y tenemos que, acá no tenemos beta, fíjense, hasta acá tenemos beta 0, en todo lo que está acá y en todo lo que está de este lado. Pero acá dentro, E1 y E2, y H1 y H2, interviene de constante propagación compleja, ¿sí? Porque tenemos un material con conductividad finita, ¿sí? Que vamos a tener que usar la propagación compleja, alfa más J beta, no solo tenemos un J beta, sino también alfa porque tiene atenuación. ¿Qué es lo que queremos también? Que tenga atenuación, así que bueno, nos zafamos de este análisis. Y lo mismo eta, ¿sí? La impedancia intrínseca de este medio, definida como J omega mu sobre sigma más J omega epsilon. ¿Está bien? Que es decir, que también es compleja. Entonces, dijimos que nos faltaban las condiciones de borde, son las condiciones de borde en estos dos extremos. ¿Sí? Sabemos que el campo eléctrico tangencial tiene que ser igual a 0 bueno, en realidad, que se tienen que conservar las componentes E sub I más E sub R, ¿sí? Tiene que ser igual a E sub 1 más E sub 2, ¿sí? Tienen que igualarse esas componentes de campo eléctrico, y lo mismo para la otra interfaz, ¿sí? El campo 1 más el campo 2, es decir, el campo eléctrico acá adentro, ¿sí? En esta posición z igual a t, y lo mismo en esta posición z igual a 0, pero en este caso en z igual a t, E1 más E2 tiene que ser igual a E sub t. Acá no tenemos nada más. En cambio acá tiene que ser igual a E1 más E2, tiene que ser igual a E sub I más E sub R. ¿Sí? Todo en complejo, ¿no? En vectorial.
Lo mismo vamos a tener para las expresiones de campo magnético. En Z igual 0 y en Z igual T. T del espesor. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Muy bien. Bueno, sustituyendo en estas ecuaciones las condiciones de borde, me queda esto, y resolviendo, y acá hice un gran salto, ¿no? De que tienen que creerlo o hacerlo. Creo que está los paso a paso en el libro, casi seguro. Nos queda finalmente una relación entre E sub I y E sub T. Entre E sub I y E sub T. Así que fíjense que simplemente entendiendo las ecuaciones de Maxwell, en definitiva, y un poco de física, ecuaciones de borde, pusimos, resolvemos y obtenemos en forma analítica y exacta la transferencia. ¿Sí? Fíjense cómo es la transferencia. Tiene en el módulo, porque, bueno, saquemos esto y esto que es parte de fase, ¿no? En el módulo, esta componente, ¿sí? Y esta componente. ¿Bien? Así que ya lo tuvimos. Parece bastante complejo, pero vamos a ver cómo lo vamos entendiendo un poquito mejor. Vamos a hacer primero unas aproximaciones, ¿sí? Para no quedarnos con esta expresión tan compleja. Como es un buen conductor, eta es mucho menor que eta 0. Fíjense, esta es la definición de eta. Es la impedancia intrínseca en el metal. Y eta 0 es la raíz de mu sobre épsilon. Entonces, esto es mucho más chico. Y entonces, esta expresión es parecida a 1. Esta expresión que tenía acá, sí, acá es parecido a 1. La profundidad de penetración es mucho menor que el espesor de la barrera. Si esto se cumple, pero que en general se cumple, porque yo estoy diseñando justamente un blindaje. Entonces, yo quiero que la profundidad de penetración a la frecuencia que estoy trabajando sea mucho más chica que el espesor de blindaje. Le quiero dar un espesor mínimo tal que tenga absorción, tenga atenuación. Entonces, bueno, no se necesita mucho a frecuencias altas, tampoco, para que esto pase. En este caso, entonces, E a la menos gamma por T, que uno de los términos que tenía ahí, pasa a ser igual a, a esto es mucho menor a 1, ¿sí? Cuando T es mucho mayor que gamma. Entonces, si hacemos estas aproximaciones, todas estas aproximaciones, resulta una expresión mucho más simplificada, ¿sí? Que es así. Eta 0 más eta al cuadrado sobre 4 por eta 0 por eta por e a la t sobre gamma. Perdón, ya no me acuerdo si es delta o gamma, perdón. ¿Se acuerdan? No quiero seguir diciendo una cosa por otra. Me hizo una laguna. Bienvenido el que se acuerda. Es delta, profe. Bien, gracias. Sí, está bien. Perfecto, gracias. Entonces, y fíjense que podemos simplificar esta expresión un poquito más, ¿sí? Directamente eta 0 sobre 4 eta, podemos aproximarlo porque justamente esto es mucho menor y eso nos permite hacer esta simplificación por esto. Ahora, este término, perdón, veámoslo, si yo lo hago en dB, ¿qué me queda? Me queda, este término más este término, 20 logaritmo, ¿sí? 20 logaritmo por esto, más 20 logaritmo por esto, más algo que acá no me quedó,
porque yo hice varias simplificaciones para llegar a este resultado. Pero podría agregarle el término por múltiples reflexiones. ¿Que de dónde sale? Bueno, sale de algún lado para acá también. ¿Sí? De esto. Pero me quedó esto, nada más que simplificado, y esto. ¿Sí? Entonces acá identifico ya dos de los términos de los que estoy hablando. ¿Se ve entonces? Y bueno, uno es debido a reflexiones y el segundo es debido a la atenuación dentro del material. Y por último tengo las pérdidas por múltiples reflexiones. Bueno, el factor de múltiples reflexiones. Profe, una consulta. ¿Sí? Ese término A de B es como medio transitorio, ¿no? ¿Se te va después? ¿O empieza a crecer? No, en función del tiempo no lo estamos viendo acá. No sé a qué te referís. Eso sí, en función del tiempo, exactamente. No estamos viendo en función del tiempo. Ah, ok. ¿Y por qué tiene una T la exponencial ahí? Pues T es el espesor. Ah, perdón. No, por eso te dejé seguir preguntando, porque si hay un error, había alguna cosa rara. Ya me parecía, porque esa es la atenuación, o sea, sigma es la delta, perdón, es la penetración, digamos. Exacto. Tiene unidad de longitud. Exactamente, ahí se te cancelan. Bien. Está bien. Perfecto. Bien. Sí, no se queden con dudas, por eso, digo. Para eso está la clase. Entonces, y bueno, fíjense, nada, en la expresión general, M justamente es sería este coeficiente en definitiva, ¿no? Bueno, que además puedo simplificar, ¿sí? Puedo aproximar a esta expresión, porque esto lo puedo llevar a algo mucho más reducido. Justamente habíamos dicho, decimos esto es parecido a 1, etcétera. Lo puedo simplificar a esta expresión, ¿sí? Porque dijimos esto es parecido a 1. Entonces, ya ven como de un problema bastante complejo parecía al principio, creo que los asusté, llegamos a una expresión que definida los parámetros de los materiales, del material que usamos, ahí vamos a sacar eta, y definido el espesor, y delta, la profundidad de penetración, tenemos todo para calcular bastante directamente la efectividad del blindaje. ¿Qué les parece? Pero ya saben cómo hacerlo, o por qué es así. Han ganado intuición o entendimiento sobre por qué se atenúa campo eléctrico, ¿sí? Con un blindaje. ¿Sí? Es muy parecido a lo que nosotros vemos como cuando pasamos de un medio a otro de una onda electromagnética. Solo que acá estamos viendo un poco cómo se atenúa. Es eso, literalmente. Es exactamente eso. Por eso digo, yo sé que lo vieron seguramente en electromagnetismo. Esto es electromagnetismo aplicado, ¿sí? Compatibilidad electromagnética es electromagnetismo aplicado, en este caso aplicado al blindaje. Así que, bien, ese es el concepto. Acá hacemos muchas simplificaciones para llegar a lo práctico, más ingenieril que el electromagnetismo puro, que es más de la física. Pero sí. Bueno, y acá mencionamos finalmente que M es despreciable si el blindaje está bien construido con un buen conductor, ¿sí? Donde eta es mucho menor que eta 0, entonces ya podemos simplificar esto. Y fíjense, y T, el espesor, es mucho más grande que la profundidad de penetración. Entonces, no me importan estas múltiples reflexiones, porque apenas la primera, ¿sí? Va a tener energía suficiente para transmitirse, y ahí estamos. Ya después, la siguiente se atenuó demasiado, ¿sí? Porque justamente la absorción es demasiado grande. Entonces, si el término de absorción es suficientemente grande acá, las múltiples reflexiones van haciendo cada vez menos, ¿no? Y además hacen cada vez menos. Bueno, vamos a ver la solución aproximada. Falta bastante. Vamos a hacerlo, bueno, si quieren cortamos un ratito, sí, porque si no se va a hacer muy largo.
y seguimos con esta otra parte. Por lo menos cortamos 5 o 10 minutitos. Y seguimos, ¿sí? No los quiero marear. Bien. Bueno. Bien. Seguimos con el tema de blindaje. Vamos a... Perdón. A ver. Sí, bien. Seguimos con el tema de blindaje, pero ahora vamos a concentrarnos en qué pasa, ya que entendimos qué es lo que pasa en campo lejano, con el blindaje ante una onda electromagnética en campo lejano, ¿sí? Ya lo calculamos, ya sabemos cómo se hace, sabemos cuáles son los parámetros que lo afectan, etc. Ahora, ¿qué habíamos dicho con respecto a lo que era campo cercano? Bueno, dijimos que no se comportaba de la misma manera y entonces vamos a ver qué pasa con eso. ¿Qué pasa con cuando tenemos que blindar algo en campo cercano? Es decir, yo dentro de mi dispositivo tengo un blindaje y ese blindaje está muy cerca en general de la fuente emisora de campo eléctrico o magnético. En campo lejano se va a formar una onda electromagnética, ¿sí? Pero en campo cercano, entonces tenemos que tener un poco más de cuidado de cómo estamos haciendo el blindaje, para si queremos impedir uno u otro de los campos. Si tenemos que blindar campo eléctrico o magnético, va a cambiar. Vamos a ver por qué, vamos a interpretar un poco por qué pasa esta diferencia. Bueno, primero que nada, existe la dificultad de hallar expresiones cerradas para el caso de campo cercano, por la complejidad de hacerlo, debido a que es mucho más complejo el problema siempre en campo cercano. Lo mismo pasa en teoría de antenas, podemos hallar expresiones cerradas para algunos casos sencillos, pero en general es mucho más difícil el análisis así. Entonces se utilizan aproximaciones y vamos a usar un método para hacer estas aproximaciones de blindaje en campo cercano que consiste en lo siguiente. Vamos a reemplazar donde antes teníamos, claro, la impedancia intrínseca del medio, ¿sí? Que por ejemplo era eta 0, que era raíz de mu 0 sobre epsilon 0, ¿sí? Etcétera. Vamos a reemplazarlo por la impedancia de la onda. La impedancia de la onda es lo que relaciona E sobre I. Y eso depende, ¿sí? del fenómeno que estamos estudiando, de cómo se da la radiación en ese elemento. Si es un elemento, podemos considerar un elemento, por ejemplo, un dipolo eléctrico, vamos a decir que la fuente de radiación es un dipolo eléctrico, dipolo en términos generales, ¿no? O un dipolo magnético, ¿no? Entonces vamos a considerar esos casos simplificados, dipolos de Hertz, ¿sí? Vamos a calcular la impedancia de la onda, acá lo decimos, la impedancia de onda es distinta para un dipolo eléctrico o dipolo de Hertz que para un dipolo magnético o lazo pequeño, ¿sí? Son dos equivalencias que vamos a decir entonces que estudiamos este tema diciendo, che, tengo un emisor que es
una fuente de campo eléctrico, entonces la modelizo con un dipolo de Hertz, o una fuente de campo magnético, y la modelizo como un dipolo magnético o lazo pequeño loop. Después vamos a ver a qué corresponde cada uno de esos dos modelos, a qué interferencias responde cada uno de ellos. Veamos primero las diferencias entre campo lejano y campo cercano. Dijimos, en campo lejano asumimos onda plana, los campos eléctrico y magnético son ortogonales entre sí y ortogonales a la dirección de propagación, ¿sí? La relación entre E y H es la impedancia intrínseca del medio, y el campo eléctrico y el magnético varían como 1 sobre R, decaen como 1 sobre R. En campo cercano ninguna de estas condiciones se cumple, ¿sí? A distancias menores que 3 por lambda, ¿sí? Que 3 longitudes de onda. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Bueno, arrancamos por acá. Para el caso del dipolo eléctrico, puede demostrarse que, eso quiere decir, estudiemos antenas, un poquito de antenas y veamos cuáles son los campos eléctricos y magnéticos producidos por un pequeño dipolo, y eso nos va a llevar a una expresión para E, una expresión para H, y dividiéndolos podemos calcular la impedancia de la onda, ¿sí? Si yo divido E, la componente en tita, ¿sí? Recordemos el dipolo, bueno, para los que estudiaron algo de antenas, el dipolo tenía, cómo eran las componentes de campo eléctrico y magnético que generaba, y me quedo con estas componentes, entonces, E en tita sobre H en phi, y obtengo ZW, ¿sí? Igual a esta expresión, que va con 1 sobre R, 1 sobre R cuadrado, 1 sobre R al cubo, etc. Es bastante compleja, pero que para campo cercano específicamente, bueno, esta sería la expresión completa, total, pero para campo cercano, en la zona de campo bien cercano, es decir, cuando beta por R es mucho menor que 1, ¿sí? ¿Sí? Cuando R es mucho menor que lambda, digamos, porque beta es 2pi sobre lambda, ¿sí? Entonces puedo aproximar esto, que es bastante feo para trabajar, por esta expresión, ¿sí? Que es, digamos, eta 0 sobre beta 0 sobre R. Es decir, la impedancia, ¿sí? Depende de la distancia. La impedancia de la onda depende de la distancia y está dada por esta expresión. ¿Está bien? Entonces, la voy a llamar ZW sub E, es decir, dividido en un dipolo eléctrico o asociada a un campo, a una fuente de campo eléctrico. Así le llamamos electric source, una fuente de campo eléctrico, una fuente eléctrica en el near field. Entonces, esto, si yo reemplazo, me da esta expresión para el módulo, es decir, 60 sobre lambda 0 por R. Porque todo esto son constantes, nada más depende con lambda, depende de lambda. ¿Sí? Fíjense entonces que determinamos una expresión bastante sencilla para la impedancia de la onda, impedancia de onda. Y en campo eléctrico, en campo cercano, perdón, el campo eléctrico varía como 1 sobre R cubo y el campo magnético varía como 1 sobre R cuadrado. Cuando recuerden que dijimos que para la región de campo lejano solo quedan las componentes de 1 sobre R. Esas van a ser las únicas que tengan peso y las otras se tornan despreciables, por supuesto. Entonces ya tenemos la expresión de ZW, ¿sí? la impedancia de onda. El W es por wave impedance, ¿sí? Para el caso de un dipolo eléctrico, y podemos hacer lo mismo para el caso de un dipolo magnético, ¿sí? Que es ese artilugio que usamos cuando pensamos en un lazo de corriente, ¿sí? Un lazo pequeño de corriente. Nada, lo mismo, tenemos una expresión para la impedancia de onda, pero para el campo cercano, ¿sí? Cuando beta R es mucho menor que 1, me queda esta expresión,
que la puedo simplificar a esto, una constante por algo que depende al revés. Este dependía el anterior es lambda sobre R, y este R sobre lambda, ¿sí? Es decir, este es proporcional con la distancia. Es decir, ¿qué quiere decir que sea proporcional con la distancia? Cuando yo me acerco, ¿sí? Me acerco perdón, cuando me alejo, cuando aumenta R y me alejo de la fuente de campo magnético, va aumentando la impedancia de onda. Veamos esto en algunos gráficos. ¿Sí? E sobre H, es decir, la impedancia, para el caso del campo, de una fuente de campo eléctrico, que también se le conoce como High Impedance Field, ¿sí? O campo de alta impedancia. Justamente, ¿por qué se le llama de alta impedancia al dipolo eléctrico y de baja impedancia al dipolo magnético? Por esto, porque la impedancia es mayor que la impedancia intrínseca del medio, ¿sí? Para el caso del dipolo eléctrico, y la impedancia es menor que la intrínseca del vacío, ¿sí? O la de campo lejano, que la intrínseca del medio, digamos, que la impedancia intrínseca del medio, en el caso de una fuente de campo magnético. ¿Está bien? Tiene una cierta oscilación ahí que vemos, justo donde R sobre lambda es 1 sobre 2pi, ¿sí? O un sexto aproximadamente, y acá podemos hacer alguna división de campo cercano hacia allá y campo lejano hacia acá. Por supuesto, en el campo lejano, ambas convergen. En el campo lejano, ambas fuentes de radiación convergen a que la impedancia es la impedancia intrínseca del medio. No puede ser de otra manera. Pero en el campo cercano, la impedancia es más grande, ¿sí? Para el caso de una fuente de campo eléctrico, y es más baja para una fuente de campo magnético. Por ejemplo, un lazo de corriente. Y esto, por ejemplo, un cable o otra cosa. Ahora vamos a ver qué casos son. Esto es un ejemplo donde se superponen ambas curvas para un caso específico, ¿sí? Acá vemos que esto va como dijimos, como lambda sobre R, ¿sí? En esta zona. Lambda sobre R sería esta recta, ¿sí? Sería la recta marcada con puntitos. Es una aproximación, ¿está bien? La verdadera forma que sigue es esto. Yo que implementé todas estas expresiones, la real y todas las otras, está implementado acá en un script para ver bien lo que daba, en un caso particular, en función de la frecuencia, porque fíjense que esto es en función de R sobre lambda. Claro, yo grafico en función de R sobre lambda, puedo hacer esto. Ahora, ¿qué quiere decir en función de R sobre lambda? ¿O qué información me da? Bueno, está bien, me da cierta información, pero si yo fijo R, ¿sí? Si yo fijo R, fijo la distancia, ¿qué pasa con esto en función de la frecuencia? Bueno, también hay una relación, porque yo fijo R, lo que me cambia es lambda, entonces puedo también hacer el gráfico y el gráfico va a ser lo mismo, ya va a ser equivalente, y lo puedo hacer en función de la frecuencia. Por supuesto se ve así en un gráfico doble logarítmico, ¿no? En un gráfico doble logarítmico. Fíjense también la escala de esto. 10, 100, 1000, 10.000. Este es un gráfico también con esta escala en logarítmica. Por eso acá se ve bien que es logarítmico también, ¿no? Y acá es semilogarítmico esto también, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que a medida que aumenta la frecuencia, para una misma distancia, también tenemos en frecuencias muy bajas, pasa esto, ¿sí? Pero a partir de cierta frecuencia, ya podemos considerar campo lejano, bueno, y tenemos la impedancia intrínseca del medio. Entonces, hemos logrado calcular ya o obtener una expresión que depende de la distancia, pero que me permite calcular cuando tengo una fuente de campo eléctrico o de campo magnético. La impedancia
de la onda. ¿Cuáles son, esto es lo que les quería decir, cuáles son fuentes de campo eléctrico o fuentes eléctricas y cuáles fuentes magnéticas? Bueno, fuente eléctrica, arcos eléctricos, ¿sí? Un arco, cuando se produce un arco, o una chispa, ¿sí? Motores de DC. Fuentes magnéticas son lazos de corriente, ¿sí? Transformadores, inductores, por supuesto. Pero bueno, todas esas van a ser fuentes de campo magnético. Entonces, bueno, claro, si tengo esos casos, voy a tener que tratar de entender cómo tengo que blindar. Después vamos a ver un caso específico, o algunos casos de cómo blindar campo magnético a frecuencias bajas. Vamos a ver que eso es particularmente complejo, justamente porque la impedancia en esos casos es baja. Entonces yo ya descubrí quién es ZW y entonces voy a reemplazar las expresiones que tenía. Yo ya sabía calcular R, ¿sí? En función de eta 0 más eta, ¿sí? Y nada, simplemente reemplazo eta 0 donde antes tenía eta sub 0, reemplazo por ZW. ¿Sí? Listo, y ya está. Y uso la misma teoría o la misma deducción, las mismas expresiones que usé anteriormente. Entonces, así hago eso, tengo esta expresión, ¿sí? Para decir es un buen conductor, para este caso. Y claro, fíjense, se arranca por este valor, ¿sí? De 3.22, y entonces me dice, R en dB es más alta que para el caso de onda plana. Aumenta al disminuir la distancia entre la fuente y el blindaje. Es decir, si tengo que, estamos en fuentes eléctricas, ¿no? Perdón, no sé si lo dije con suficiente claridad. Fuentes eléctricas. Si yo disminuyo la distancia entre la fuente de emisiones de campo y el blindaje, disminuyo la distancia, le pongo el blindaje bien cerca de la fuente, ¿sí? Aumenta la pérdida por reflexiones, es decir, mejora el blindaje, por lo menos la componente por reflexión. Y la pérdida por absorción no varía con el tipo de fuente, ¿sí? La pérdida por absorción es independiente de eso no varía. En el caso de la fuente magnética, ¿sí? Reemplazando la impedancia intrínseca por la impedancia de onda, igual que hicimos acá, pero haciendo el reemplazo haciendo este mismo reemplazo para ZW en vez de eléctrico magnético, obtengo esta expresión. Fíjense que acá le cambiamos el índice, ¿no? Acá en esta le ponemos de fuente eléctrica RE en dB, y acá RM en dB. Entonces, esto disminuye al disminuir la frecuencia, y además la pérdida por absorción es típicamente muy baja, ¿sí? En bajas frecuencias. Es muy baja en bajas frecuencias igual. Entonces, no puedo contar con perdón, la pérdida por absorción es muy baja, a bajas frecuencias. Entonces tengo, la pérdida por absorción es baja. Y R disminuye al bajar la frecuencia, o sea, las pérdidas por reflexiones disminuyen al bajar la frecuencia. Entonces, necesito encontrar otras técnicas para blindar campos magnéticos a bajas frecuencias. ¿Sí? Esto es lo que encontramos utilizando estas técnicas. Fíjense que acá tenemos un gráfico que me muestra la pérdida por reflexión, ¿sí? La pérdida por reflexión, dijimos que la de absorción no cambia en función de si es magnético o eléctrico el campo que tengo que blindar. Pero la pérdida por reflexión, en el caso de campo eléctrico, fíjense, esto es una distancia de R igual a 1, ¿sí? 1 metro, R igual a 1, y esto es a R igual 30, ¿sí? Bueno, R en realidad, claro, está bien, distancia de la fuente, 30 metros. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense, el blindaje, el blindaje o la reflection loss, ¿sí? Baja cuando yo aumento la distancia, es lo que habíamos dicho anteriormente.
¿sí? En cambio en el otro es al revés, ¿sí? Aumenta, pero fíjense que es muy baja la pérdida por reflexiones, ¿sí? En el caso de campo magnético, a bajas frecuencias, ¿sí? Y recién, claro, entonces, si yo tengo que blindar campo eléctrico a bajas frecuencias, bueno, puedo obtener buenos blindajes. Si tengo que blindar campo magnético a bajas frecuencias, estoy bastante al horno con estas técnicas nada más. Sí, esto es un poco lo que nos llevamos acá con todas estas deducciones que venimos haciendo, o modelos que venimos utilizando. Son modelos sencillos, súper simplificados, pero que me dan un número rápido, ¿sí? Tengo esta expresión y ya está. Yo tengo todo lo que necesito para obtener la información que deseo. ¿Se entendió hasta acá? Blindaje en campo cercano, ¿sí? ¿Se entiende? Y fíjense lo otro, en todos los casos, a partir de cierto punto, ¿sí? En el que esto es 300 por 10 a la 6 sobre 2 pi r, ¿sí? En los dos casos, a partir de cierta frecuencia, no importa si la fuente está de campo eléctrico o campo magnético, a partir de cierta frecuencia, voy a obtener la reflection loss que calculo para campo lejano. Por supuesto, tiene que ser así. Que esta sería, fíjense, esta por supuesto como que no vale, ¿sí? Pero a partir de acá, digamos, convergen, que sería para onda plana, campo lejano. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No, yo tenía una duda, pero el tema de las gráficas donde se cruzaban las rectas de los gráficos de la impedancia ahí. Pero después dijiste que era una aproximación, porque la idea era, o sea, mi duda era, ¿por qué no tomar el punto donde se cruzan las rectas en vez de ese punto? Pero vos... Sí, esto es cuando se cruzan las asíntotas, digamos, ¿no? Sí. Es cuando se cruza esto. O sea, si la pregunta es sobre qué punto tomo para el corte, no existe tal cosa tan estricta, ¿no? No existe decir, bueno, a partir de acá, olvídate, no es campo lejano, es campo cercano. No, hay una transición entre las regiones, ¿sí? Eso en general. Y hay otra duda que tenía. En los dos primeros gráficos que figura un 3 abajo, en la línea de R sobre lambda 0. No, ahí en el mismo gráfico. Los dos primeros gráficos acá. Sí. ¿Qué? Ese 3 a qué se hace referencia. Ese 3 quiere decir, che, fíjate que más o menos a partir de 3 lambda, fíjate que acá habíamos dicho que campo cercano, acá lo está considerando como si es menor que 3 lambda. Por eso te digo, es arbitrario, es un criterio, pero este criterio está basado justamente en esto. Fíjate acá lo ves también. 3 lambda es más o menos acá, qué sé yo. Es donde vos podés decir, bueno, acá la impedancia de onda ya es suficientemente igual a la impedancia intrínseca del medio. Simplemente un criterio. Por eso está este puntito acá. Pero es esto. Y por lo general siempre sería 3 lambda. No, siempre es 3 lambda. O sea, esto es general, esto es así. Solamente que no hay lo que te digo es, no hay una definición única o con un único criterio de lo que es campo cercano o campo lejano. ¿Sí? Hay una transición y vos podés decir, mira, para antenas típicamente uso esto para esta cosa. O cuando tengo que estudiar este fenómeno. Cuando tengo que estudiar este otro fenómeno no me alcanza, necesito otra cosa. Cuando tengo que mirar este parámetro específico, voy a tener que irme más lejos todavía. Y bueno, y depende de lo que estás estudiando. Pero una aproximación. ¿Sí? Por ejemplo, en antenas intervienen las dimensiones de la antena. Acá no estamos viendo dimensiones de la antena. Estamos viendo simplemente, consideramos una fuente de campo y no hay una antena
receptoras, digamos. Estamos viendo cómo es la impedancia de onda, nada más. ¿Sí? Bueno, bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta en todo esto que vimos? Y también tenía dudas con eso ¿cómo se llamaba? Que dijiste? El sigma ese que está en base al cobre. Ah, sí, de la filmina anterior. Sí, creo que era de la filmina anterior, casi seguro. ¿Qué duda tenías con eso? Acá aparece de vuelta, sí. Sí, o sea, eso cómo se tomaría en vez de ser el... Esto es sigma sub R. Mirá, quiere decir, si es un poco más conductivo o menos conductivo, pasa una cosa a la otra, podés verlo. Pero esto, por ejemplo, es igual a 1 cuando es cobre. Ah, perfecto. ¿Sí? Si es un material que es la mitad de conductivo que el cobre, esto va a ser 0,5. ¿Sí? Está bien, está bien. Simplemente. Si es 10 veces menos conductivo, 0,1. ¿Está bien? Sí, toma la base del cobre mejor. Así. Exactamente. Está bien. Lo que mostré era sigma, la conductividad del material, es sigma del cobre por sigma R de ese material. No referido a eso, nada más. Bueno. ¿Otra duda de alguien? ¿Alguien tiene alguna duda más? Bueno, todavía no se salvan. Vamos a hacer un último. No voy a dar la última presentación, pero vamos a hacer esta que es cortita. Dijimos que, además para cerrar este tema que mencionamos, dijimos que blindar campo magnético en baja frecuencia es un problema, o tiene ciertas particularidades y no son las mismas técnicas que usamos para campo lejano, por las particularidades que tenía. La pérdida por absorción, dijimos que pasa a ser predominante. En realidad, lo que habíamos mencionado recién era, sobre todo, es que es independiente para fuente de campo eléctrico, fuente de campo magnético, pero como las pérdidas por reflexión son tan bajas, ¿sí? En fuentes magnéticas a baja frecuencia, las pérdidas por absorción son las que tienden a ser predominantes. ¿Sí? Las dos son bajas, pero la pérdida por reflexión son directamente más bajas por ahí. Bueno, en fin, ambas pérdidas son bajas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo blindamos? Tenemos que buscar otros métodos. Y básicamente tenemos dos métodos, el de derivación de campo magnético y el de generación de flujo opuesto vía ley de Faraday. Y en realidad, si queremos irnos un poco más lejos, también podemos hablar de compensación del campo, ¿sí? Ubicando, por ejemplo, componentes que tienen un campo magnético en un sentido y ubicar al lado otro componente que tenga otro campo magnético en otro sentido, en sentido opuesto. Con el layout entonces podemos cancelar ese campo magnético neto, de alguna manera. Pero vamos a concentrarnos en estas dos técnicas de derivación del campo magnético y de generación de un flujo opuesto, ¿sí? Debido a la ley de Faraday, a continuación. Son estas dos, ¿no? A la izquierda tenemos la primera técnica, derivación del campo magnético. ¿Cómo lo logramos? Introduciendo un material ferromagnético que sabemos que su reluctancia es menor y entonces va a tender a concentrar las líneas de campo magnético en ese núcleo. Entonces, si nosotros logramos un recubrimiento de este tipo, es decir, blindamos con un material de este tipo, vamos a lograr que las líneas de campo magnético vayan por ahí y no se metan en el material, porque las vamos a guiar, las vamos a llevar por un camino de menor reluctancia. ¿Sí? Otro mecanismo que podemos utilizar es una espira en cortocircuito,
¿sí? Shorted term le llama, que como medio de usar un conductor que genera, ¿sí? Al atravesarle un campo magnético, genera un campo magnético opuesto, es decir, una corriente, le permite circular una corriente que por ley de Faraday va justamente genera también un campo magnético que se opone al campo original. ¿Está bien? Entonces, bueno, y también consideremos el hecho de que la permeabilidad de los materiales ferromagnéticos decrece al aumentar la frecuencia, ¿sí? Y también decrece al aumentar el campo magnético, ¿sí? Esto para la primera técnica. Ojo, con la primera técnica, digamos, tenemos que tener en cuenta ciertas consideraciones. Primero, ¿a qué frecuencia estamos considerando esto? Porque si bien dijimos que era baja frecuencia, bueno, ¿cuánto? Porque la permeabilidad decrece al aumentar la frecuencia. Eso lo habíamos visto. Bueno, para algunos casos, para algunos materiales, por lo menos. Pero también, si es muy grande el campo magnético, también la permeabilidad disminuye debido al efecto de saturación. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Que habíamos visto. Entonces vamos a ver qué hacemos con esas dos cosas. Bueno, fíjense, por ejemplo, este caso, que esto ya lo habíamos mencionado, este concepto anteriormente, pero ahora lo mencionamos en el contexto del blindaje. Tenemos, por ejemplo, estos materiales, ¿sí? Níquel, mu-metal, por ejemplo, que claro, uno dice, bueno, mu-metal arranca en 13 por 10 a la 3, buenísimo. Pero fíjense lo que pasa en frecuencias muy altas, ¿sí? A estas frecuencias altas es tan efectivo el acero, ¿sí? Este acero, como el mu-metal. O sea que tenemos que tener en cuenta a qué frecuencia queremos blindar campo magnético para ver qué material elegimos. Uno podría decir, bueno, yo vine a la clase de acá que dio Tempone, vine al libro de Clayton Paul, miré que en material ferromagnético le meto y listo porque quiero blindar el campo magnético. Bueno, ojo con esto, ¿sí? Si es una frecuencia de 1 kHz, puede ser que valga la pena. Si es una frecuencia de 100 kHz, ya de ninguna manera, ¿sí? Y mu-metal, por supuesto, mucho más caro. Y con respecto a la saturación, que habíamos mencionado también, recuerden que al aumentar el campo magnético, sí que es proporcional a N por I, la pendiente, ¿sí? de esta pendiente disminuye. Al principio arranca una pendiente muy grande, es decir, una permeabilidad muy grande, pero va saturando. Y eso quiere decir la permeabilidad disminuye. Y eso quiere decir que disminuye la capacidad del material de concentrar la línea de campo eléctrico, de campo magnético. ¿Sí? Porque aumenta su reluctancia. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, una técnica es blindar con una doble capa de dos materiales distintos. Primero pongo un material que tiene bajo MUR, pero tiene una capacidad muy alta de saturación. Satura a campo magnético muy, muy alto. Entonces, si bien un campo magnético relativamente, el que yo quiero blindar, no lo satura, entonces no baja tanto, no logro tanta concentración de campo magnético por ahí, pero logro reducirlo en parte. Pero ese hecho de haberlo reducido en parte, lo que genera es que a la segunda capa le llegue menos nivel ya de campo magnético, y ahí sí pongo un material con un alto MUR, aunque tenga un bajo nivel de saturación. Si yo lo pongo directamente de este lado, ¿sí? A enfrentarse con el campo magnético muy alto incidente, lo saturo. Pero entonces lo que hago es ponerlo después de esto que ya está, de alguna manera, digamos, atenuado,
por el primer componente, que tiene menor mu sub R, pero un nivel alto de saturación. ¿Sí? Se banca mucho nivel de campo magnético. Esto es, bueno, lo que dice acá. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces le llama Multilayer Magnetic Shield, para reducir los efectos de saturación. ¿Entiende? Bueno, y por último, ¿cómo usamos en un caso práctico? Esto lo habrán visto varias veces, tal vez no sabían qué era. ¿Sí? ¿Por qué tienen típicamente los transformadores o los componentes magnéticos suelen tener este tipo de cinta, ¿sí? O cinta de cobre, puede ser, en su, de esta manera tan rara, puesto acá? Bueno, fíjense, lo que estamos generando, la cinta es esta, ¿sí? La banda, esta banda, está puesta de esta manera, ¿sí? Y lo que estamos generando con esto es un campo. Acá tenemos el leakage flux, ¿sí? El flujo que no va porque, a ver, idealmente esto va por acá, ¿no? Las líneas de campo magnético, si se quedaran concentradas en el núcleo, no tendríamos problema. El problema es esto, el leakage flux, ¿sí? El flujo que se escapa, de ese que se escapa de las pérdidas, debido a que el mu de este material no es infinito, ¿sí? Y entonces, bueno, tenemos ahí una diferencia y esto escapa. Bueno, entonces, ese leakage flux es el que queremos cancelar. Y colocando la cinta de esta manera, ¿sí? Esta cinta de esta manera, ¿sí? Que viene por acá, fíjense que está como esto es un gráfico visto de arriba, esta cinta viene por arriba, ¿sí? Y la corriente circula de esta manera. O sea, tenemos lo siguiente, tenemos el flujo de pérdida que viene, por ejemplo, en este sentido, saliendo de la pantalla. Fíjense que si hacen hacen un poco la cuenta cómo queda, vamos a ver que eso genera una corriente que va a ir en una dirección tal que genera un flujo en el sentido contrario. Ese flujo en sentido contrario es incidente hacia adentro de la pantalla. Si hacen la regla de mano derecha, van a ver que la corriente, ¿sí? Va en el sentido de la mano derecha. ¿Sí? Acá arriba, ¿no? En el sentido de la derecha acá arriba y hacia abajo, hasta acá. Y genera esta corriente. De esta manera es como funciona este mecanismo, ¿sí? Esto genera, al permitirle circular esta corriente, cerrando el circuito con esta cinta metálica, permitimos la generación de un flujo que se opone al flujo que original. ¿Sí? Hasta acá llega esta presentación. Después tenemos una más de shielding, perdón, sí, pero es de aperturas. Me parece que mejor la vemos la clase que viene. Más que están más pensando seguramente en el examen. Bueno, ¿alguna duda sobre esto que vimos? ¿Alguna duda sobre ejercicios, sobre cosas que quieran ver? A ver. Bien, entonces, vimos la solución exacta. Ahora veamos la solución aproximada. ¿Cómo hacemos para encontrar este mismo resultado de alguna manera, pero con una forma aproximada, ya partiendo de hipótesis que me permitan despreciar alguna cosa y con algún método un poco más intuitivo? Entonces, las hipótesis que vamos a usar van a ser que la barrera, las que usamos al final de lo que vimos recién, que la barrera se construye con un buen conductor, es decir,
eta es mucho menor que eta 0, y el espesor de la barrera es mucho mayor que la profundidad de penetración a la frecuencia de interés. Es decir, el espesor es mucho más grande que la profundidad de penetración, lo que dice acá. Ambas hipótesis son razonables para utilizarse cuando se trata del diseño de un blindaje, lo que decíamos, lo estoy diseñando para eso, y vamos a dividir el análisis en las tres componentes que ya sabemos que tiene la efectividad del blindaje: la reflexión, la absorción y múltiples reflexiones. Entonces, primero vamos a la reflexión. ¿Y cómo vamos a estudiar esto de forma simplificada? Bueno, vamos a estudiar primero lo que pasa en la primera interfaz, ¿sí? Asumiendo que E1, que el metal es infinitamente largo, ¿sí? No vuelve nada. Y después vamos a estudiar la interfaz 2, ¿sí? Y vamos a asumir que viene E1, ¿sí? Y no hay nada más, y se encuentra con la interfaz y vuelve E2, y esta E2 sigue infinitamente hacia la izquierda, porque tampoco hay nada. Por supuesto, lo que pasa es E_t. Si yo hago este análisis, este sí es el que tal vez al que se refería Nacho antes, del análisis típico que teníamos de incidencia en un material. Bueno, ahí entonces la forma de resolverlo es bastante sencilla, y podemos decir entonces que E1 sobre E transmitido, ¿sí? E1 sobre E transmitido, sobre E incidente, perdón, es aproximadamente igual a 2 eta sobre eta 0 más eta, ¿sí? ¿Está bien? Esta es la expresión que relaciona, en este caso, dos medios distintos, eta y eta 0, relaciona la reflexión, perdón, la transferencia en esta interfaz, ¿sí? Y tenemos otra transferencia, entonces, en la segunda interfaz, y decimos que el incidente es E1 y la transferida es E_t, ¿sí? Finalmente el campo transferido. Entonces, E_t sobre E1 tiene la misma forma que la expresión de arriba, nada más que al revés, porque siempre es el campo la impedancia de la derecha, ¿sí? del nuevo medio sobre el que se incide, 2 eta 0 entonces sobre eta 0 más eta. Entonces, en ausencia de atenuación, es decir, si acá, en esta barrera metálica, ¿sí? no hubiera atenuación, cosa que sí hay, pero estamos simplificando, y solo queremos evaluar la parte de reflexiones, ¿sí? de reflexión, entonces podemos ver cuál es la atenuación que vamos a tener por reflexión si no consideramos absorción o no consideramos atenuación en el material. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a partir de esto hago E_t sobre E_i es igual a la primera, una transferencia E_t sobre E1, que lo tengo acá, ¿sí? por E1 sobre E_i. ¿sí? Fíjense que si cancelo E1 con E1, me queda efectivamente E_t sobre E_i. ¿sí? El transferido o transmitido sobre el incidente. ¿Está bien? Entonces puedo hacer esa cuenta, hago esa cuenta, y fíjense que llego a esta expresión que ustedes recordaron haberla visto al revés, porque lo que veíamos es la definición de shielding effectiveness es E_i sobre E_t. Así que bueno, pero acá determiné la transferencia, ¿sí? y debido a la reflexión. ¿Me siguieron hasta acá? Recordemos que eta es mucho menor que eta sub 0, eso quiere decir que esta transferencia es más grande, ¿sí? Podemos calcular el coeficiente de reflexión, ¿sí? Sabemos acá en esta primera interfase, y es igual a -1, ¿sí? Podemos calcular el coeficiente de reflexión acá, eta menos eta 0 sobre eta más eta 0, teniendo en cuenta esta aproximación, esto es parecido a -1, y en esto lo mismo, nada más que va a ser parecido a 1. ¿Sí? El coeficiente de reflexión en la segunda interfaz.
Entonces, la mayor parte de las reflexiones se las lleva la primera interfaz, ¿sí? Y no tiene mayor relevancia lo que pasa con las reflexiones en la segunda interfaz, ¿sí? Fíjense esto, para el campo eléctrico entonces, recordemos esto, la primera interfaz es la que es más importante en términos de reflexión, ¿sí? Y la segunda interfaz no tiene tanta relevancia en cuanto a la reflexión. Como el shielding effectiveness, su componente por reflexiones, es igual a 20 logaritmos de sub i sobre sub t, eso es lo que le decía, está invertida la relación, esto es igual a 20 logaritmos de esto al revés, ¿no? Eta 0 más eta cuadrado sobre 4. Eta 0 eta, que se puede simplificar de esta manera. Vamos a ver lo mismo, pero para el caso del campo magnético. Esto era para el campo eléctrico. Vamos a verlo para el campo magnético. Es todo lo mismo, el análisis es exactamente igual, análogo, nada más que tenemos que tener en cuenta que H sub 1 es E sub 1 sobre eta, H sub I es E sub 1 sobre eta 0, ¿sí? Cada uno en función del medio en el que está. Recuerden que la relación entre E y H es la impedancia intrínseca del medio. Pero la del medio cambia. Una cosa es adentro del metal, que es eta, la relación, y otra cosa es en el vacío, que es eta 0. Si hago estas cuentas, sí, hago lo mismo para HT sobre H1, que era la de la segunda interfaz, y hago todas las cuentas, la expresión de la transferencia total entre E transmitido y, H transmitido y el H incidente es la misma expresión, lo cual es un resultado esperable, porque dijimos que para campo lejano, ¿sí? El signo effectiveness era lo mismo, porque en definitiva están relacionados, ¿sí? etcétera, etcétera, y tenemos las mismas impedancias y es lo mismo. Hay, sin embargo, una diferencia importante que menciona acá. La transmisión primaria del campo magnético ocurre en la interfaz izquierda, mientras que la transmisión primaria del campo eléctrico ocurre en la interfaz de la derecha. Eso hace que la atenuación adentro del metal, y por lo tanto el espesor del metal, ¿sí? El espesor del metal tiene más influencia en el blindaje del campo magnético. Es decir, la atenuación que se produce dentro del metal tiene más influencia en el blindaje del campo magnético. Esto lo vamos a ver después también para cuando hablemos de fuentes de campo cercano y tengamos que blindar campo magnético, ¿sí? O fuentes de campo magnético. Por supuesto, en campo lejano, ¿sí? En campo lejano, la efectividad del blindaje es la misma. Pero como es distinto el coeficiente de reflexión en uno y otro, en un caso y otro caso, ¿sí? El efecto total es el mismo, pero es distinto donde está la transmisión, la principal transmisión, si es en la primera interfaz o en la segunda interfaz. Entonces, para el campo magnético, ¿sí? Para el blindaje de campo magnético es mucho más importante la atenuación dentro del metal y por lo tanto el espesor de ese metal. ¿Sí? Para calcular de forma aproximada la absorption loss, simplemente, o la pérdida por absorción o blindaje por absorción, simplemente tenemos que utilizar la expresión de la atenuación en ese valor de z igual a t, ¿sí? Entonces la absorción directamente es en veces, ¿no? Es E a la t sobre delta, y eso quiere decir que en dB es 20 por el logaritmo de E a la t sobre delta.
¿Está bien hasta acá? Estos son los dos más fáciles, la parte por reflexión y por absorción. Pero después tenemos las múltiples reflexiones. ¿Sí? Multiple reflection loss. Y esto es un poquito más complicado de analizar en detalle, pero básicamente se debe a que la onda se propaga, entra hasta acá, ¿sí? Llega hasta acá, y lo vamos a ir poniendo numeritos, in, ¿sí? Y después ER1, el E reflejado 1. Acá tenemos una pequeña, ¿sí? Un incremental que se transmite primeramente, es sub T1, ¿sí? Después tenemos una reflexión, dijimos R1, ¿sí? Y esto vuelve a rebotar acá, ¿está bien? Y entonces vuelve a reflejarse acá, R2, ¿sí? Que viene para acá, etcétera, etcétera. Perdón, R2 es el reflejado, etcétera. Entonces, vamos a ir, lo que tenemos es que E sub T es la sumatoria de todos los E sub T sub I, ¿sí? E sub T es igual a ET1 más ET2 más ET3, etc. Es decir, E sub T1 por 1 más de un delta 1, delta 2, delta 3. Y vamos a tratar de calcular un poquito cómo es eso. Y para eso vamos a calcular las transmisiones, ¿sí? Y las reflexiones. El coeficiente de transmisión va a ser 2 por eta 0, como vimos antes, ¿no? Pero en este caso, 2 por eta 0 sobre eta 0 más eta, y el coeficiente de reflexión también lo vimos, eta 0 menos eta sobre eta 0 más eta. Entonces tenemos un coeficiente de reflexión que me va a permitir calcular estas reflejadas, y un coeficiente de transmisión que me va a permitir calcular los transmitidos. Entonces, si hacemos esto, y vemos en función del E inicial, que vamos a considerar que este ya viene, ¿sí? Ya viene este E inicial. Este E inicial con respecto a ET1 es esto, ¿no? Es la transferencia. Le aplico la transferencia. Tenemos E sub T1 debido al E inicial, Y el reflejado, este que está acá, ER1, en función de E sub in, es esto. Eta 0 menos eta sobre eta 0 más eta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Avísenme cuando se pierdan, porque es probable. Esto se vuelve un poquito... Pero quiero que sigan el razonamiento, por lo menos, ¿sí? Esto se vuelve a reflejar acá y se vuelve a transmitir, o sea, perdón, vuelve a llegar hasta la pared contraria a partir de un coeficiente, pero tiene en cuenta un coeficiente de propagación dentro del medio, ¿sí? Hay un coeficiente de propagación dentro del medio que es E a la gamma, a la menos gamma por T, ¿sí? Esto es lo que llega hasta acá, ¿sí? Y eso se vuelve a reflejar en esta pared con este coeficiente de reflexión, que es el mismo del otro lado, porque el coeficiente de reflexión de adentro hacia afuera es igual para los dos lados, se vuelve a reflejar para el otro lado, ¿sí? Y finalmente vuelve a atravesar la pared del otro lado. Entonces, este coeficiente de propagación me queda 2 veces, ¿sí? Es decir, vuelve a multiplicarse, es decir, me queda E a la menos 2 gamma, ¿está bien? T por ER1. Entonces volví a llegar con esta onda, y esta es la que ahora va a volver a generar una transmitida y una reflejada. ¿Sí? Entonces E sub T2 es esto que tenía, ¿sí? Esto que tengo acá, que está en este lado, ¿lo ven? Este es el campo que incide ahora en la pared por el coeficiente de transmisión, que es esto. Y este ER1 es esto que está acá, ¿sí? Es el que tenía. Entonces, este lo puedo sustituir todo para que me quede en función de E sub i. ¿Está bien? Entonces, si hago todas estas cuentas y me voy dando cuenta cómo queda la cosa, puedo entender que E sub T2, ¿sí? Puedo entender que E sub T2 en función de E sub T1, fíjense, E sub T1, puedo expresarlo en función de E sub T1, es este valor.
Entonces, si yo a esto lo defino como gamma, a este constante, ¿sí? O a este valor, ¿sí? Lo defino como gamma, me queda que el E transmitido 2, con respecto al E transmitido 1, tiene una relación de gamma al cuadrado. Perdón, otra vez digo gamma y es delta, pero es otro delta. Perdón por eso. De manera que si lo sigo haciendo para las múltiples reflexiones y lo extiendo al infinito, E sub t total es E sub t1 por 1 más delta cuadrado más delta a la cuarta más hasta infinito. Y eso lo puedo hacer converger a esta expresión E sub t1, ¿sí? Dividido 1 más delta al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si tengo en cuenta la definición, ¿sí? De Schilling Effectiveness, que es E sub i sobre E sub t, E sub i sobre E sub t total, ¿sí? Puedo decir que es E sub i sobre E sub t1 más, que esta parte sería la de coeficiente de, sería la suma entre la reflexión y la absorción, ya tengo acá puesto, ¿sí? Más, ¿sí? Si hago toda la cuenta con lo que vimos recién, 20 por el logaritmo, ¿sí? De, 20 por el logaritmo de 1 menos gamma cuadrada. ¿Sí? Quería venir para atrás para esto, porque este es E sub t1 que aparece acá. ¿Está bien? Ahí está, donde E sub t es E sub t1, acá tenía la expresión nuevamente. Es decir, Schilling Effectiveness me queda como R en dB más A en dB más una componente que debido a las múltiples reflexiones. Bueno, esta es la componente por múltiples reflexiones. Acá tienen, bueno, otra forma de verlo, o como está explicado en el libro, yo les hice con la filmina el detalle de cada una de esas componentes, cómo iba pasando, traté de explicarlo paso por paso. Hacer esta filmina llevó tiempo. Bueno, profe, una consulta de lo último. El ángulo de incidencia, digamos, no está modelado en este modelo, digamos. ¿Cambia mucho los resultados finales de las cosas? No. Hasta donde yo tengo estudiado esto no cambia prácticamente nada los resultados que estamos obteniendo acá. O sea, hasta donde tengo visto en la práctica, ¿no? No lo he visto en ninguna literatura. Todas las literaturas en general hacen uso de esto, o sea, en la práctica se hace uso de estas herramientas, de estos análisis y de estos cálculos. Pensá que es imposible saber de dónde viene la onda, pero entiendo que la pregunta por ahí es justamente, bueno, no sé, entonces, yo me baso en esto, cambia mucho. Y la realidad es que no, o por lo menos no empeora. Yo en todo caso tendería a pensar que cualquier otro blindaje con una incidencia distinta puede mejorar esta performance. Por lo menos la absorción, porque tenés un recorrido más largo. No estoy seguro con la reflexión, tendría que mirarlo rápidamente. Pero está buena la pregunta. Bien. Pero no lo tengo del todo claro, pero no lo he visto para nada usado de ninguna otra manera. Siempre uno asume este modelo sencillo. Bien. Entonces, ya está. Ya calculamos todo de las dos formas. Ya está. No los mareo más con esas expresiones. Ya sabemos cómo se calcula. Ahora, vamos a ver qué pasa entonces con el shielding total, en función de estas tres componentes que tenemos. Bueno, veamos primero con la pérdida por reflexiones, la porción de
de blindaje debido a reflexiones. Si tenemos un buen conductor, entonces eta, ¿sí?, que es esta expresión, podemos aproximarlo, ¿sí?, podemos sacar factor común acá y aproximarlo a este valor, ¿sí?, porque es un buen conductor, entonces sigma es mucho más grande que omega por epsilon, ¿sí? Recuerden esa expresión de buen conductor, y eta 0 ya sabemos que es mu 0 sobre epsilon 0, entonces simplificando la fórmula de R en dB, me queda 20 logaritmo por esto, es decir, si hago las cuentitas, me queda una constante 168 más 10 logaritmo de esta expresión. Una constante más 10 logaritmos de esta expresión. Sigma, recuerden que sigma sub R es la conductividad relativa al cobre, ¿sí? Entonces sigma sería sigma, sigma del cobre por sigma sub R. Acá quise aclarar que era este valor, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a ver epsilon R referido a epsilon 0, mu R referido a mu 0, y esto es un poquito más, menos usual, así que lo agregué. Entonces, con esta expresión yo puedo ver que si aumento la frecuencia, decae la pérdida por reflexión. Si aumento la conductividad, aumentan las pérdidas por reflexión. Y si aumento la permeabilidad, también disminuye las pérdidas por reflexión. Y acá tengo algunos materiales, ¿sí?, y donde está calculado las pérdidas por absorción, después las vamos a ver, y las pérdidas por reflexión, ¿sí?, que estas van aproximadamente, son proporcionales a esto, y esto es proporcional, o van como, tendiendo como esto, en realidad con el logaritmo, ¿no? Pero en veces, llamémoslo si queremos. Entonces, con distintos materiales que yo podría elegir usar como blindaje, con sus características de sigma relativo y mu relativo, ¿sí?, algunos ferromagnéticos, etc. ¿Está bien? Bueno, fíjense claramente, por supuesto, los ferromagnéticos cae mucho la de reflexión, ¿sí? Y bueno, nada, en cambio el de absorción aumenta, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la frecuencia, ya estamos viendo, decae, acá no lo había mencionado, con la frecuencia, ¿sí?, las pérdidas por reflexión disminuyen 10 dB por década, ¿sí?, porque está 10 logaritmo de algo por la frecuencia. Entonces, disminuyen 10 dB por década. Ahora, veamos qué pasa con la parte de absorción. Bueno, la absorción en dB ya era 20 logaritmo de esto. Entonces, si hago las cuentas, ¿sí?, fíjense, 20 logaritmo de E a la, entonces me queda una expresión simplificada, ¿sí?, porque tengo simplemente 20t sobre delta, ¿sí? Y, perdón, por logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de E, ¿sí? Y esto me termina dando 8,686 por t, ¿sí?, sobre delta. Y esto, delta, recuerden que es la profundidad de penetración, estaba relacionada con todos estos parámetros, ¿sí? Entonces los pongo, estaba dividiendo esta raíz, entonces la ponemos acá en el numerador, ¿sí? Y fíjense entonces que tenemos que la atenuación, pero en dB, ya es proporcional a t, el espesor, ¿sí? En dB es proporcional al espesor, no es 10 logaritmo de... Y en dB es proporcional a la raíz de la frecuencia, por ejemplo. Entonces aumenta muy rápidamente con la frecuencia, porque en dB es proporcional a la raíz de la frecuencia. Ejemplo, fíjense un ejemplo para ver cómo afecta también t, ¿sí? Cómo afecta el espesor t en la atenuación en dB. Fíjense, por ejemplo, para un cierto material, no recuerdo acá cuál está, para un cierto material cualquiera, si yo tengo que la relación entre el espesor y la profundidad de penetración
es igual a 1, es decir, tengo el mismo espesor que la profundidad de penetración a la frecuencia que yo estoy calculando, entonces tengo, por ejemplo, 8.7 dB. Si duplico el espesor con respecto a la profundidad de penetración, es decir, el espesor es el doble, la profundidad de penetración, se duplica directamente la pérdida por absorción, se duplica en dB, ¿sí? No es que se duplica en veces y bueno, eso me dará 3 dB, ¿sí? No, se duplica en dB directamente. Así que es bastante importante este factor para lo que es la absorción, ¿sí? Las pérdidas por absorción. Entonces, fíjense, dijimos, las de reflexión bajaban 10 dB por década con la frecuencia, pero estas aumentan muy rápidamente con la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que a frecuencias bajas es muy baja la absorción, porque la profundidad de penetración es muy grande. Entonces, fíjense qué pasa. La absorción, ¿sí? En frecuencias bajas, esta es la absorción loss, es muy baja en frecuencias bajas y después aumenta muy rápido. En cambio, la reflexión loss baja por 10 dB por década linealmente, ¿sí? O sea, constantemente. Fíjense entonces que el shielding effectiveness total es la suma de las dos en dB, ¿sí? Es la suma de ambas contribuciones. Entonces, parte de acá, donde acá esto pesa 0 prácticamente, la absorción loss, acá domina claramente las pérdidas por reflexión, ¿sí? Y a un cierto punto empiezan a dominar las pérdidas por absorción. Y este es el shielding total, ¿sí? Acá empiezan a contribuir ambas en esta región de frecuencia, ¿sí? Y acá el total. Fíjense, los números son enormes en dB, ¿sí? Arranca de 150 hasta 300, por ejemplo. Números muy grandes. Después vamos a ver qué quiere decir eso. Y la frecuencia, bueno, fíjense que ya a los 2000 kHz, o sea, aproximadamente 2 MHz, ¿sí? Domina la pérdida por absorción. Esto es la efectividad de blindaje en un material con 20 mils de cobre. 20 mils, es el tamaño, el espesor del cobre. ¿Sí? Un espesor de 20 mil. Ahora, 20.000 pero de acero, de este acero, SAE 1045. Fíjense, después de nuevo tenemos el mismo comportamiento, por supuesto, arranca ganando, digamos, la pérdida por reflexión, pero de cada 10 dB por década, y entonces después la pérdida por absorción es la que domina, pero fíjense que el corte acá es mucho más bajo, ¿sí? El corte es mucho más bajo, ya en 20 kHz, no en 2 MHz, sino en 20 kHz arranca a dominar la pérdida por absorción, pero fíjense también que la escala, esto llega hasta 700, ¿sí? 700 dB, es decir, es más grande la pérdida, el shielding effectiveness en general, a partir de cierta frecuencia, es más grande, por las pérdidas por absorción. Frecuencias altas, los materiales ferromagnéticos, incrementa las pérdidas por absorción y por lo tanto el blindaje total. ¿Sí? La domina reflexión, domina absorción. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? No. Bueno, hacemos 5 minutitos, entonces, y seguimos con lo que viene. Bueno, gracias.